Ok, estamos entonces dando inicio al programa. Vamos a ver, de qué vamos a hablar hoy. Un tema que sea de interés. Es difícil juzgar qué es de interés para otras personas. Uno puede asumir o presumir el interés ajeno, pero no es nada fácil. Las televisoras se debaten todo el tiempo en imaginarse qué tipo de programas la gente quiere ver. Y a veces se gastan millones en un piloto que después no termina gustándole a nadie. Y en ocasiones es lo contrario, ¿no? Surgen programas que nadie pensaba que iban a tener mucho éxito y terminan siendo legendarios. Pero bueno, así es la vida. El aspecto de la incertidumbre de vivir. Y se me ocurre sobre ese mismo tema de la incertidumbre, el problema de la incertidumbre en la salud. Y voy entonces a elaborar sobre ese tema, la incertidumbre en la salud. Fíjense, la incertidumbre es no tener certeza de algo, es tener varias opciones y no saber cuál escoger. Por lo menos así entiendo yo el no tener certeza o la incertidumbre de qué hacer, comprar o no comprar, casarme o no casarme, vender o no vender, eh, quedarme donde estoy o mudarme, renunciar o seguir trabajando en este empleo que no me gusta. Y así pues pasamos la vida en ocasiones con bastante certeza de las decisiones que queremos tomar, pero en muchas otras bastante angustiados o ansiosos porque no sabemos las consecuencias que va a traer tomar una decisión u otra. De hecho, hay toda una especialidad, una ciencia de la matemática que tiene que ver con la toma de decisiones basada en la estadística, ¿no? En cómo tomar las mejores decisiones matemáticamente. Pero bueno, hoy no voy a hablarles de matemáticas, les voy a hablar del problema de la incertidumbre en medicina. Y voy entonces a cubrir los que a mi juicio representa las fuentes de incertidumbre en medicina. Y vamos a comenzar por el paciente. Ciertamente, uno de los más grandes dificultades de darse cuenta de que uno puede tener un síntoma o un signo preocupante es qué hacer. ¿Qué hacer? O sea, voy al médico, voy al hospital, voy a la emergencia, consulto con mi mamá, consulto con mi amigo, busco a alguien que le haya pasado esto antes a ver qué fue lo que le pasó. Y eso es un proceso de toma de decisiones complejo que se basa en tres aspectos, ¿no? El primero es la edad y la experiencia que uno tenga. No es lo mismo la incertidumbre de una persona de 20 años que la incertidumbre de una persona de 40 años. O sea que la experiencia anterior tiene una alta relevancia. Si usted ha tenido un dolor que ya ha tenido varias veces en su vida, sin mayores consecuencias y que se resuelve solo, lo más probable es que usted no se preocupe tanto por ese dolorcito. Sin embargo, si es la primera vez que le da, indudablemente representa una angustia. Y ahí viene la primera incertidumbre, buscar ayuda. Y usted dirá, bueno, pero eso es obvio. No, 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 mucha gente no busca ayuda. Mucha gente, precisamente uno de los problemas que agrava muchas enfermedades es que las personas, por desconocimiento de la potencialidad de que algo se complique, no acuden a tiempo al médico o a quien pueda resolverles el problema. Y eso por supuesto que tiene una consecuencia nefasta, que es que atender un problema después que se ha desarrollado o se ha implantado es más laborioso que atenderlo tempranamente. Entonces,
Ese es el primer problema, buscar ayuda o no buscar ayuda. Evidentemente hay cambios en uno, psicológicos o mentales también, porque aquí me estoy refiriendo también al caso de la enfermedad mental o de los procesos mentales, ¿no? Caramba, estoy nervioso, estoy ansioso, estoy repitiendo mucho lo mismo. Tengo conflictos con casi todas las personas con las que me relaciono. ¿Será que ellos tienen un problema o que el problema lo tengo yo, ¿no? Y si el problema lo tengo yo, ¿puedo autodiagnosticarme y autotratarme? ¿O puedo consultarlo como amigos a ver qué me recomiendan? ¿O tengo que asistir a una consulta profesional? ¿Y profesional a quién? ¿A un coach? ¿A un psicólogo? ¿A un psiquiatra? ¿Me estaré volviendo loco? Bueno, ese, por ejemplo, en el caso de la enfermedad mental o de los cambios donde las preocupaciones son de carácter mental o psíquicas. Luego está la parte orgánica, la parte se me está inflamando, me está doliendo algo. El dolor es una gran advertencia de que algo no está bien. El dolor es uno de los más grandes desarrollos del proceso evolutivo para advertirle al organismo de que tiene que alejarse de donde está y que tiene que ver la causa del dolor. El dolor es una señal de interrupción, de alarma, de que algo no está bien. O sea que el dolor es importante. Y si es muy intenso el dolor, evidentemente se hace claro que la persona tiene que tomar acciones concretas para mitigar el dolor y para averiguar la causa del dolor, porque mitigar el dolor como tal, pues en ocasiones no es suficiente porque vuelve a reaparecer. Bueno, ese proceso de incertidumbre es el primero que hay que vencer. Luego que usted decide tomar acciones, viene otra incertidumbre. ¿A quién acudo? En la medicina que yo practiqué, en la vida que yo he vivido, el, el proceso de buscar ayuda es una escalera de atención. Usualmente, si uno es joven, uno habla con sus padres. Mira, papá, me está pasando esto. ¿Qué crees tú que yo debo hacer? En otras palabras, uno apela a la experiencia de alguien que lo quiere mucho a uno y que evidentemente tiene más años escuchando, viendo cosas y conociendo historias y por lo tanto puede en un momento dado asesorarlo a uno aquí, diciéndole a quién acudir. A lo mejor tiene un médico de confianza o alguien a quien él conoce, ¿no? En el mundo latino todo el mundo tiene un médico de confianza, un amigo. Y un amigo a la cual la gente en Latinoamérica, en nuestra comunidad hispana, en nuestra tribu hispana, nos sentimos en el total derecho de que si conocemos a alguien podemos perfectamente decirle la frase típica que escuchamos todos los médicos. Chico, tú eres médico, ¿me podrías decir? Cuando ustedes escuchan que por ahí viene la cosa, ustedes saben que eso es una consulta. En cualquier parte, en un ascensor, en una fiesta, en un velorio, en donde sea. Si alguien se entera de que tú eres médico y tiene una duda, él trata de que lo asistas y le des algún tipo de información que lo ayude a él a tomar acciones, ¿no? Eso es muy propio de nosotros los hispanos, interrumpir a un profesional de la salud y preguntarle si nos puede dar una información. Y en nuestra cultura eso es perfectamente aceptable y hasta uno lo llega de satisfacción. A cada uno de los profesionales médicos nos gusta ser útiles, porque una de las cosas más bellas de la medicina es serle útil a alguien. Así es que médico que se moleste porque usted le pregunte algo no merece ser llamado médico. El verdadero médico disfruta asistiendo a la gente, orientándolo, educándolo, explicándole. Claro, no todo el mundo lo puede hacer todo el tiempo. Si la persona está ocupada o está haciendo algo, bueno, no se vuelva usted majadero, se ponga fastidioso, ¿no? Y trate de distraer a la persona de lo que está haciendo. Pero, en general, si usted escoge el momento apropiado, lo más probable es que un médico a usted le preste su atención y disfrute de que usted confíe en su opinión. O sea que en otras culturas eso es sumamente delicado porque a los médicos no les gusta
ofrecer gratuita o espontáneamente consejos médicos si no es en el marco institucional donde están. Eso no es en todas partes, pero por lo menos eso es lo que yo he visto. Yo he estado en muchos países, he hablado con muchos médicos y si la gente cuando necesita un médico va, hace su consulta, pide su cita y va al profesional y le paga. Eso de agarrar a un profesional en la calle para que te diga algo, te dé una recomendación de un tratamiento, de una orientación de cualquier tipo, la gente no lo hace por prudencia, por educación, ¿no? Y los médicos tampoco les gusta mucho eso de que los estén interrumpiendo en el medio de sus labores para preguntarles cosas profesionales. Si la gente necesita ayuda, pues vaya a mi consultorio y con mucho gusto yo lo veo en mi consultorio. Ese es el tipo de respuesta que se ven en otras latitudes. Ok, pasamos entonces de la incertidumbre de eso a la otra incertidumbre. Ya sé que tengo que ir al médico. ¿A cuál médico? Entonces, como les dije, en el pasado eso era comunicación de boca en boca, ¿no? Uno le preguntaba a su familia, a sus amigos, mira, ¿qué médico me recomiendas? Y eso era muy importante porque la recomendación personal reviste dos cosas. Primero, que si esa persona la recomienda a alguien es por algo, debe ser muy bueno porque si no, no lo recomendara, ¿no? Y segundo, el hecho de que debe ser porque debe haber ofrecido buenos resultados. O sea, debe ser una persona que tiene una trayectoria de haber tratado bien a las personas, ¿no? Más un fenómeno interesante que se ve en Latinoamérica es que le dice, dile que vayas de parte mía. Es otra cosa que se ve muy simpática. Mire, doctor, que yo vengo y me dijo Pedro Pérez que me recomendaba usted y él le manda saludos. También es una expresión que nos hace a nosotros muy felices. Ah, sí, Pedro, qué bueno, yo lo operé el año pasado y qué bueno, Pedro. ¿Y cómo sigue Pedro? Y uno por ahí arranca. Es otro tipo de relación, ¿no? Aquí en otras latitudes eso no se habitúa. Es posible que ocurra, no estoy diciendo que no sea así. ¿Sabe dónde puede ocurrir mucho? En los pueblos. Aquí hay pequeños pueblitos y hay médicos de pueblo que conocen a todo el mundo y todo el mundo los conoce, ¿no? O sea que quizás en los pequeños pueblos se ve eso, pero en las grandes ciudades eso no se ve, ¿no? Sobre todo porque los médicos ven tantas personas y en situaciones tan dispersas que decirle a un doctor, mire, ¿se acuerda que usted me operó? Pero lo más probable es que no se acuerde, ¿no? O sea que les adelanto eso, no crean que porque el doctor los operó a ustedes se acuerda de quién es usted, lo más probable es que no se acuerde, pero diga, sí, sí, cómo no, claro que sí me acuerdo de ti. Bueno, siguiendo con esta cuestión de no saber qué hacer de estar en esa indecisión, estamos entonces entrando a la parte de las credenciales. ¿A quién ir? ¿De qué especialidad? ¿Cómo sé yo? ¿Cómo será ese doctor? Una de las primeras conjeturas que yo se los digo por la experiencia que tengo en nuestras culturas, es, ¿será caro ese doctor? Porque esa es otra cosa, ¿no? En países donde la atención médica está cubierta o donde la gente tiene seguro, pues no hay mayor problema. Pero en muchos países de nosotros todavía la gente paga sus honorarios de su bolsillo. Por lo tanto, el factor bolsillo es muy importante, ¿no? Porque si tú me vas a mandar un doctor que tiene una oficina súper lujosa, en un edificio bien costoso, etcétera, eso usted sabe que eso se paga con alguna cosa, ¿no? Y lo más probable es que la consulta sea muy costosa. O sea que en muchos casos una de las primeras preguntas, te recomiendo el doctor, ¿y eso es caro? Bueno, no sé, pues tienes que hablarlo con él, los honorarios. Él es muy consciente. Cuando te dicen que él es consciente, que no es una persona que va a abusar de las necesidades de un paciente. Luego viene la parte de las credenciales, ¿no? Que la mejor credencial es la referencia de un paciente que ya haya sido visto por él, pero no es única. En nuestros países es importante que cuando usted vaya a ver a un médico, usted sepa algo del médico, dónde se estudió, en qué universidad, qué especialidad tiene, ese tipo de cosas. Hoy en las redes sociales hay una enorme cantidad de sitios web que rankean a los médicos, donde los pacientes, así como en los restaurantes, que le ponen 2 estrellas, 3 estrellas,
Y entonces la gente dice, pone las quejas, no, mire, ese doctor es muy carero, o no, mire, ese doctor se equivoca mucho, yo qué sé. Un poquito complicado porque el hecho de que un paciente que no le haya ido bien ponga una queja allí, probablemente no bien justificada porque no le fue bien, pero no por culpa del doctor, sino porque su cuerpo no reaccionó como debería ser, pero entonces molesto por eso le pone una nota negativa al doctor en el sitio web y entonces mucha gente seguía por eso. O sea que yo no me confiaría mucho en esas opiniones, a menos que ustedes vean que, bueno, que de los 2.500 personas que han opinado, la gran mayoría tiene una muy mala impresión de ese doctor, bueno, entonces ya deberían considerar eso como un dato a su favor. Pero el hecho de que una persona, que un paciente esté molesto por la manera en que le salieron las cosas mal, ese es injusto, pero lamentablemente muchos pacientes lo hacen. Otro factor es en la parte de la experiencia del médico, ¿no? Que depende mucho también, porque tampoco es que vamos a buscar puros médicos ancianos que tengan 40 años de experiencia, ¿no? A veces, curiosamente, un médico joven puede tener más experiencia en ciertos procedimientos relativamente recientes que un médico que tiene 30 años operando, pero nunca ha usado un laparoscopio, por ejemplo. O sea que el comentario de esto es, traten de que el factor de experiencia tenga más que ver con la experiencia haciendo casos similares a lo que le van a hacer a usted, más que en la edad del médico, ¿no? Porque si usted está en un hospital universitario, en los hospitales universitarios se ve mucho caso. Por lo tanto, y en los hospitales públicos también, los pacientes tienen la ventaja, los médicos tienen la ventaja de que ven muchísimos casos y eso les da una gran experiencia, ¿no? Los médicos que trabajan en privado, en consultas muy selectivas, pues tienen menos pacientes, ganan más dinero, pues tienen menos pacientes, pero también entonces tienen muy poca experiencia. A veces operan 1 o 2 casos semanales. En cambio, en un hospital público pueden operar hasta 2 o 3 casos diarios, ¿no? Lo cual le da una idea de la enorme diferencia entre la experiencia de uno u otro en casos quirúrgicos, ¿no? Y en casos clínicos, donde el problema no es la operación, también. O sea, no es lo mismo ver 10 pacientes, 15 pacientes al día en un hospital público que ver 2 pacientes diarios en una consulta privada. Entonces ese factor es importante. Lo demás tiene mucho que ver con la relación humana. Una vez que usted entre en interacción con el médico, pues entonces usted tendrá la oportunidad de conversar con él. Y ahí habrá el tercer elemento, ¿no? Que ya no es la experiencia ni las credenciales, sino su relación con el médico. Su propia personalidad y la del médico tienen que entrar en armonía para que él siembre confianza en usted y usted sienta confianza en usted y en él. Si esa confianza, si ese vínculo de confianza no se establece, pues eso no es bueno para la relación médico-paciente. Que el médico no piense que usted confía en él y que usted no confía en el médico. Pues terrible esa situación. Es casi que preferible que se busque otro médico, porque se va a sentir usted mal, va a estar muy proclive a ser sumamente negativo hacia todas las recomendaciones que el doctor haga, y eso no lo va a ayudar. Si usted cada vez que el doctor le dice algo, usted piensa que el doctor lo que está tratando de cobrarle más o de sacarle plata, es preferible que cambie de médico. No insista, porque ya si usted va con ese prejuicio en la cabeza, eso no lo ayuda a usted a aceptar las conductas que el médico le va a proponer. Es perfectamente legítimo, cuando uno interactúa con un médico, preguntarle directamente: doctor, ¿qué experiencia tiene usted con estos casos como el mío? ¿Dónde se graduó? Usualmente los médicos ponen eso en la pared en una serie de diplomas y certificaciones para que usted vea que no son personas carentes de credenciales, pero uno a veces no sabe, porque a veces hoy uno ve médicos en ambientes que no son sus propias oficinas, pues, que no son sus propios consultorios, sino son consultorios itinerantes donde lo ve ese día hoy, pero mañana lo ve otra persona. O sea que no hay forma de manera. De hecho, yo tengo añales aquí en los Estados Unidos de ir a médicos donde yo jamás he ido a una oficina del doctor.
Yo estoy yendo al cubículo 4 y en el cubículo 4 no hay ningún diploma, nada que me diga a mí que ese señor que está hablando conmigo es médico. Yo confío en la seriedad de la institución y en que, bueno, pero me podrían poner un impostor allí o ponerme una persona sin credenciales alguna, un loco que se haya metido en el cubículo 4, se puso una bata, me atendió, me mandó unos medicamentos y yo ni me enteré de que ese no era el doctor. O sea que es importante entonces usar las redes sociales para antes de ir a visitar al doctor, ver la foto de él, ver sus credenciales, dónde se graduó. Hay cualquier cantidad de sitios web institucionales y no institucionales. Los institucionales son en la misma clínica donde el doctor trabaja, publica los currículums y las fichas personales de cada uno de los doctores para que usted conozca a la persona antes de tener que ir al consultorio. A lo mejor era por eso que nosotros teníamos que poner los diplomas en la pared, porque en realidad no existía página web y el paciente se enteraba de dónde se había graduado uno cuando estaba sentado enfrente viendo los diplomas en la pared, ¿no? De lo contrario, pues no tenía ninguna forma preliminar de saber quién era uno, ¿no? Pero ahora sí, usted puede googlear y yo le aconsejo a todo paciente que googlee al médico con el que se va a ver, de manera de que tenga eso tranquilo y sereno de que la persona tiene las calificaciones necesarias para atenderlo. Sobre todo en este mundo actual donde cualquiera fabrica un diploma o un doctorado. Aquí hay gente que saca doctorados de 6 meses por correspondencia, se llaman doctores, pero no son doctores, son quiroprácticos, qué sé yo, hay cualquier cantidad de escuelas y de sistemas educativos que producen títulos a granel y no están realmente referenciados. O sea, que busque una persona que se graduó en una universidad acreditada, es la única manera que usted puede tener de sentirse tranquilo de ese aspecto, pues, de que la persona es competente y ha sido verificado por alguien. Esa es la incertidumbre general que tiene el paciente. Y por supuesto, una vez que usted entra en contacto con el médico y el médico le da un diagnóstico preliminar y le pone su tratamiento, pues entonces vendrá la incertidumbre de ¿será que esto funciona? ¿Será que está funcionando? Tengo 3 días tomando las pastillas, pero no he mejorado. ¿Será que hay que esperar un poquito más para que el tratamiento funcione? ¿O ya esto es demostración de que no está funcionando y debería llamar al doctor para que me cambie el tratamiento? O sea, todo eso son los procesos de incertidumbre del paciente. Por eso es que es muy importante que usted pregunte todo. Doctor, ¿me va a mandar una pastilla? Sí. ¿Cuántas? ¿Cada cuánto tiempo? Doctor, ¿cuándo esperaría yo que estas pastillas me quitaran el dolor, me bajaran la inflamación, me quitaran la molestia? Eso es importante, tener toda esa información. Y, como les dije, aprovechen las redes sociales y aprovechen el internet. Hay cualquier cantidad de páginas web legítimas, eso es otra. No se vayan a meter en blogs personales donde la gente echa el cuento como le da la gana. Métanse en páginas web legítimas de organizaciones que promueven la comunicación veraz y ellas les explican a ustedes todo, ¿no? Los mismos laboratorios de las medicinas tienen páginas que explican toda la farmacodinámica de sus productos y ustedes pueden ver y aprender allí. Y ahora con ChatGPT es todavía más fácil, mucho más fácil con la inteligencia artificial, porque ustedes pueden perfectamente, si están tomando, por ejemplo, metformina, que es un medicamento antidiabético muy comúnmente recetado para personas pre o diabéticas, ustedes pueden preguntarle a su ChatGPT ahí en su computadora, mira, me pusieron metformina, ¿qué es la metformina? ¿Para qué sirve? ¿Cuáles son las dosis? ¿Cuáles son los efectos dañinos de la metformina? ¿Cuánto tiempo tarda en bajar la glicemia después que yo me tomo las pastillas de metformina? ¿Puedo tomar metformina con alcohol? Todas esas preguntas, hoy por hoy es facilísimo, ya no ni siquiera es como un Google, sino usted pregunta y la inteligencia artificial responde. Todavía hay gente que no cree en la veracidad de todas esas respuestas que da la inteligencia artificial, pero yo les puedo decir que cada día está mejor y que hoy por hoy es una fuente bastante confiable de información de salud. Sobre todo porque no las va a inventar, como mucha gente dice.
las va a sacar de millones de documentos relacionados con eso y cada día, como les dije, se vuelve mucho más eficiente. De hecho, la inteligencia artificial pasa mejor los exámenes médicos que los mismos médicos. Ya han hecho las pruebas y saca mejor puntuación que los médicos grabados. Así es que yo soy un fanático en este momento de nutrirme, aprender más con la inteligencia artificial y no denigrar de sus capacidades, porque me he dado cuenta de que en menos de un año y medio que tiene esto en el mercado, funciona perfectamente. Ok, hasta ahora entonces les he hablado de la incertidumbre del paciente. Y ahora viene entonces la otra, que es la incertidumbre del médico. Él también tiene una cantidad de incógnitas en relación con usted. Ahorita algunos que me están escuchando dirán, sí, la primera incógnita del médico será si será capaz de pagar los honorarios. Bueno, aunque les parezca, en algunos sistemas de salud, eso es muy importante. Ciertamente, aquí en los Estados Unidos, eso no se encarga el médico, pero eso se encarga su personal de verificar que usted o tiene seguro o tiene alguna forma de pagar el honorario. Y eso se hace antes de que usted vea al médico. O sea, no es que el médico usted lo ve y después le manda la factura. No, no, no. Aquí antes de usted pisar el tarantín que separa el público del área médica, le preguntan cuál es su seguro, deme su tarjeta de crédito, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, por cierto, uno hace todo eso sin ni siquiera saber cuánto va a costar todo, ¿no? Porque tampoco es que le dicen eso va a costar tanto, sino que simplemente es para saber de una u otra manera que por lo menos alguien va a responder por la cuenta. Porque la cuenta viene, tarde o temprano viene. Entonces, esa parte no la voy a incluir, pero ustedes pueden tener la casi seguridad de que como cualquier otro profesional va a verificar que sus servicios van a ser compensados económicamente de acuerdo a su criterio. Muchos médicos en nuestros países exoneran a los pacientes o hacen ajustes para aquellos pacientes que no pueden pagar. Eso es algo muy típico de nuestra calidad de médicos y de nuestro sistema. El mismo sistema acepta eso. Usted puede estar en una clínica privada, usted está allí, usted trabaja allí, pero si usted le da la gana de exonerar sus servicios al paciente, lo puede hacer. Aquí no se puede hacer. Aquí en los Estados Unidos, hasta donde yo sé, a menos que la clínica sea suya, usted no puede citar a un paciente, verlo, tratarlo y decirle a la secretaria enfrente de la recepción, mire, no le cobre a este paciente. Eso aquí yo no lo he visto. Es posible que ocurra. Puedo estar equivocado, no quiero meterme en lío con nadie, pero yo nunca he visto aquí que alguien me diga eso. Ni siquiera la famosa cortesía para familiares de médicos existe aquí, ¿no? En Venezuela, cuando yo me vine, los familiares de los médicos tenían una llamada cortesía. Doctor, usted sabe que mi papá es médico, mi hermano es médico, o yo soy médico. Ah, bueno, y uno a veces, si podía exoneraba y si no podía exonerar, porque había unos costos directos no relacionados a su opinión, pues uno hacía un ajuste. Aquí no, a menos que, como dice, si la práctica es suya privada, si el consultorio es suyo y ahí usted hace lo que le da la gana, ya eso es otra cosa. Pero eso aquí es una minoría, eso aquí casi no existe. Aquí la mayoría de los médicos son empleados de servicios de salud, de sistemas de salud. Es más, a veces hasta la organización les niega el individualismo. Les niega presentarse al mercado como el doctor Cisneros. No, nada del doctor Cisneros. Usted es un doctor de la institución. Usted es un doctor no quiero nombrar grupos médicos aquí para no meterme en problemas, pero usted es un doctor de la clínica Chiplote. Usted es un médico Chiplote. Y en las vallas no se ponen los nombres de los médicos, sino se pone médicos Chiplote, los más competentes del mundo, mejores, todos los beneficios, pero son como piezas intercambiables de la maquinaria del sistema.
Incluso muchas mujeres embarazadas, que las mujeres embarazadas siempre han tenido un vínculo muy fuerte durante el embarazo y en el parto con el médico que las evaluó. Aquí muchas mujeres no saben finalmente con quién a quién va a recibir su bebé, porque trabajan para un grupo. Y el grupo decidirá en el momento cuál es el médico que la va a atender. Y tú dices, bueno, ¿y cuál es tu obstetra? No, yo estoy con el grupo obstétrico Chaplote. ¿Y cómo se llama el doctor? No, uno de ellos es el que me ve a mí. Bueno, es otra cultura, es la cultura de la industrialización de la medicina. En la cultura de nosotros, hispana, todavía el nombre del médico es lo más importante. El prestigio del médico es lo más importante. Usted puede estar en una clínica que no es muy prestigiosa, pero su consulta está llena de gente porque a usted la gente no lo vino a buscar por la clínica, lo vino a buscar por usted, porque usted tiene el prestigio. En otros sistemas, en el momento que usted se va de la clínica, no lo sigue nadie. No lo sigue nadie porque usted nunca fue presentado como el doctor tal o cual, ¿no? Y ahora con estos sistemas de seguro, donde quien lo va a ver usted tiene que estar dentro de una red, y si su médico se sale de su red, ya usted no se puede ver con ese médico, porque usted lo querrá mucho y lo adorará mucho, pero a él no le van a pagar por verlo. Entonces, bueno, se salió de la red, entonces ya usted tiene que buscar sus médicos de la red. Eso a mí no me gusta, pero bueno, ¿qué les puedo ya yo decir? Yo estoy jubilado, entonces ya eso no me afectaría mucho. Pero a mí me apena mucho por todos estos médicos jóvenes que no pueden disfrutar lo que disfrutó mi generación, que era el ejercicio liberal de la profesión. El abrir tu pequeño consultorio, aún dentro de una clínica, pero era tu consultorio, tu horario, tus honorarios, tu forma de trabajar, tu propia recepcionista, etcétera, ¿no? Porque esto de ser parte de un sistema no es fácil, no es fácil. Ya tú trabajas con una organización, con unas reglas institucionales que son verdaderamente una chaqueta de fuerza. Sobre todo si quien te está dirigiendo no es médico, sino un gerente, que lo único que le interesa es la cuenta. Entonces, ¿qué pasa? Que a veces para muchos administradores de salud les cuesta humanizarse y ver las cosas como las ve un médico. Para ellos, todo lo importante de la clínica es la rentabilidad de la clínica. Lo demás es importante, pero no es tan secundario. Ay. Entonces, esto, bueno, estábamos hablando de la incertidumbre de los médicos. La primera pregunta, la primera incertidumbre del médico cuando lo está escuchando su problema es qué será lo que tiene este paciente, ¿no? Y aquí entro como una suerte de detectivismo. ¿Quién será el culpable de este crimen, ¿no? ¿Cuál será el agente causante de lo que el paciente me está difiriendo? ¿Y cuál será el problema? ¿Y cuál es la consecuencia? ¿Estoy viendo la causa o estoy viendo la consecuencia? Eso es muy importante, porque uno puede tratar la consecuencia. Por ejemplo, cuando un tumor produce un dolor, uno le puede calmar el dolor, pero no está curando al paciente porque uno no sabe por qué se está produciendo ese dolor hasta que identifique que ese dolor lo está produciendo un tumor. Y hasta que ese tumor no sea tratado, el dolor va a volver. Y ahí entra lo que se llama el tratamiento sintomático, que es no tratar la enfermedad, sino tratar los síntomas. Ah, ¿tienes dolor? Yo te quito el dolor por ahora. ¿Que tienes fiebre? Yo te bajo la fiebre. ¿Que estás deshidratado? Yo te hidrato. ¿Que tienes taquicardia? Yo te bajo la frecuencia cardíaca. ¿Que tienes la frecuencia baja? Yo te la subo. ¿Que tienes la presión arterial baja? Yo te la subo. ¿Que la tienes muy alta? Yo te la bajo. Bueno, esos son tratamientos sintomáticos porque están buscando corregir problemas, pero eso no es verdaderamente la causa, porque hay muchas causas de hipertensión, hay muchas causas de hipotensión, hay muchas causas de bradicardia, hay muchas causas de taquicardia. Entonces, hasta que no se llega a la causa, y esa es una de las grandes incertidumbres que tiene todo médico. A veces esa incertidumbre es baja cuando los problemas son comunes. Afortunadamente, por las leyes de las probabilidades, la mayoría de los pacientes que ve un médico tienen problemas bastante comunes. ¿Okay? Pero, como dicen, por ahí siempre aparece un cacho, es decir, un caso que se sale de lo común, que se sale de lo frecuente.
y que se transforma en un verdadero enigma para el doctor, porque él trata todo lo que habitualmente ordena, los exámenes que ordena, las pruebas que ordena, y resulta que no parece cuadrar nada. Son esos casos donde el paciente sigue enfermo, sigue con síntomas y el doctor pierde en cierta forma el horizonte diagnóstico y no termina de entender qué puede ser lo que está pasando. Allí, evidentemente, el próximo paso del doctor es el mismo enigma del paciente. ¿A quién acudo? ¿A qué otro colega me puede ayudar con este caso? ¿A qué otra institución puedo enviar a este paciente para ver si ellos han manejado estos casos antes y pueden decirme cómo orientarlo o desprenderme del caso y dárselos a ellos que tienen más experiencia manejando este tipo de problemas? Entonces, esa es una de las incertidumbres también del caso médico, el término ese. Luego, si el caso es quirúrgico, viene esa noche o ese día antes de la operación, donde el doctor, no importa lo bueno que sea, lo hábil que sea, siempre se preguntará, ¿será esta operación la que me va a salir mal? Es un poquito lo que le pasa a cualquier profesional que tiene que ejecutar un acto que hace todos los días, pero que sabe que puede tener consecuencias bien graves si no sale bien. A veces me imagino el caso de un piloto cuando está abordando un avión, ¿no? Y está por despegar y se preguntará, aunque sea por unos cuantos segundos, ¿será este el vuelo donde se me apaga el motor? ¿Será este el vuelo donde un pájaro se me estrella contra la turbina? ¿Será este el vuelo donde hay, no sé, un terrorista y me secuestra el avión? Todas esas son cosas que tienen que pasar por la mente de alguien que está a punto de hacer algo y que puede tener consecuencias graves. El paracaidista que se va a tirar y dirá, ¿será que sea paracaídas se va a abrir? Siempre se ha abierto, y yo lo empaqué muy bien, pero ¿será que en algún momento me equivoqué con las cuerdas y será este mi último salto, ¿no? O sea, y eso mismo lo vive el cirujano. El cirujano dice, ¿será este el paciente que le va a dar un paro cardíaco en plena operación? Y ese cirujano que piensa así es el buen cirujano. Porque ese cirujano es el que contempla mentalmente qué va a hacer si eso pasa. Como el piloto pensará, ¿qué puedo yo hacer si se me apaga una turbina? ¿Cuál es el procedimiento que yo aprendí en el simulador? ¿Qué dice el manual de vuelo? ¿Qué switches tengo que pagar y qué switches tengo que aprender para resolver esta emergencia? El cirujano también tiene que plantearse eso, ¿no? ¿Qué pasa si después que estoy en pabellón no encuentro la vía de abordaje o la red circulatoria no es la habitual que yo estoy acostumbrado y hay una arteria de más o una arteria de menos y entonces yo no sé qué Él tiene que ir preparado para esa eventualidad. Entonces eso también crea un desasosiego y una suerte de incertidumbre. ¿Qué iré yo a ver allá adentro en ese abdomen o en ese cerebro, ¿no? Porque la gente cree que cuando el médico va a operar, todo lo tiene clarito, porque después de todo él hace eso todos los días. Pero déjenme informarle, y no con ánimo de preocuparlos, pero a pesar de que la anatomía es bastante homogénea en casi todos los seres humanos, hay lo que se llaman variantes anatómicas. Hay pacientes que tienen vasos y redes nerviosas que no están exactamente en los sitios habituales, porque las personas tienen cuerpos diferentes, abdómenes diferentes, distribuciones de la grasa diferentes. Entonces, a pesar de que hay una consistencia bastante, siempre hay alguien que tiene lo que llaman una variante anatómica. Vamos a poner la vesícula biliar, una cantidad de variantes de vesícula que en un momento dado el cirujano tiene que tener en consideración, de manera de que si él cree que va a encontrar la vesícula y las relaciones de la vesícula van a ser claritas, a veces no lo son. Y eso pues crea bastante incertidumbre. Eso solo se mitiga con la experiencia. Usted puede haber sido brillante estudiando, pero nada como la práctica. Y la práctica para resolver
situaciones que no son habituales. El relojero, por ejemplo, siempre encuentra la maquinaria de los modelos de reloj que está viendo en los sitios precisos, ¿no? Yo me imagino que cada pieza será igual que la otra y si él ha abierto un reloj 20 veces y abre el 21 de la misma marca y modelo, pues él no va a encontrar sorpresas. Él puede perfectamente sentirse relajado de que todo va a estar en su sitio y lo que él tiene es que repararlo o sustituirlo y resuelto el problema. El cirugía no es así. En cirugía siempre hay la posibilidad de que algo salga mal, de que el paciente reaccione mal a la anestesia, de que, bueno, tantas cosas, ¿no? Por eso es que hay que ir preparado para cualquier eventualidad. Y luego, en el caso del cirujano, a los cuales a todos los admiro mucho. Yo estudié medicina, hice un año de cirugía y no me gustó. Yo pensaba que me gustaba la cirugía, pero después me di cuenta de que es demasiada responsabilidad en la actividad quirúrgica, ¿no? Por todo lo que les acabo de decir, el manejo de la incertidumbre, ¿no? Y luego está, ok, operaste, salió bien, cónchale, que no se complique esta operación, que el día de mañana este paciente, primero, esté vivo, segundo, no tenga fiebre, tercero, no se le haya ido la sutura, no esté sangrando. O sea, hay tantas cosas que pueden pasar después de la operación y que hacen que el médico muchas veces no duerma esa noche pensando en todas las cosas que pueden pasar mientras él está en su casa durmiendo después de una operación y que al día siguiente se venga a enterar de que se le quedó una pinza dentro, de que se le quedó una gasa dentro. Ustedes se reirán, pero eso ha pasado, ¿no? Y en esos casos, como decía un enorme monstruo de cirujano que yo conocí, uno de los mejores cirujanos que yo haya visto en todo, hay dos tipos de cirujanos. Los que confrontan la realidad, llaman al paciente, le dicen, se me quedó una gasa dentro, vamos a operarlo de inmediato para sacarla porque su vida va primero que mi prestigio. Y los que se hacen el loco, para ver si eso no molesta más, y el paciente se muere, y entonces se murió porque, bueno, Dios lo quiso así. No, Dios no lo quiso así, señor. El paciente se murió de una septicemia producto de que usted fue descuidado o su equipo fue descuidado y dejó una gasa adentro. La gente a veces le parece asombroso que eso pueda pasar, pero si ellos vieran la cantidad de cosas que en un momento dado en un lecho operatorio se meten, gasas, separadores, pinzas, partículas de todo tipo, se dieran cuenta de que en algunas operaciones, sobre todo cuando se trabaja bajo presión del tiempo, es factible perfectamente, así como cuando uno desarma algo y se le pierde un tornillito, o arma una silla, o arma un juguete y después cuando lo toca suena y dice, aquí hay algo flojo. Bueno, pero tú no dejaste todo apretadito. Bueno, pues evidentemente se me quedó algo suelto adentro. Bueno, eso también pasa en cirugía. Para eso hay una cantidad de recursos que se hacen hoy para contar todo lo que se mete y para que al final todo lo que se metió en esa cavidad tiene que estar afuera. Si no está así, hay que buscar qué es lo que falta, ¿no? Bueno, fíjense, todo eso se ha avanzado bastante. En el último quirófano que yo vivía, había un escáner y cada vez que se usaba una compresa, se pasaba por el escáner de barras que contaba que la pieza se iba a usar. Y si al final de la operación el escáner daba por extraviado, porque una vez retirada tenía que volver a pasar por el escáner para verificar que ya se había sacado. Si el escáner al final decía, me faltan tres compresas que no veo, que no he escaneado, pues tenía que movilizarse todo el mundo en pabellón a ver dónde estaban las benditas compresas, porque había un fiscal que decía, aquí faltan 3 compresas que no se saben dónde están. Así que o las buscan o de aquí no sale nadie. Pero bueno, la cosa no es a veces tan dramática, pero yo las cuento así para que ustedes se distraigan un poquito. Después de pasado ese posoperatorio o esos primeros días de tratamiento, hay otra incertidumbre que la estaba pensando esta mañana antes de salir.
la incertidumbre de qué habrá pasado con el paciente, porque muchos pacientes tienen la buena o la mala conducta de que si les va bien o mal, no le dicen más nunca al doctor cómo les fue. Entonces el doctor les pone un tratamiento, el paciente no se presenta más y el doctor, para efectos prácticos, no sabe el outcome, como se dice, el resultado final de sus acciones. No sabe si fue que usted está tan contento y se le quitó todo que usted no consideró necesario volver a él, o que sencillamente usted empeoró, decidió que ya no, él no podía seguir confiando en él y se fue a otro médico. Entonces eso es muy malo porque eso no le permite al médico tener una retroalimentación que le diga qué tan bien está actuando, qué tan bien son sus diagnósticos y qué tan buenos son sus tratamientos. Entonces yo le pido a todos los pacientes, en lo posible, que cuando les va bien con un tratamiento, si no les dan una cita de control, se tomen la molestia de mandarle un email o una notica: doctor, el tratamiento que me puso me fue muy bien, me sentí muy bien, lo toleré, no tuve ningún mareo, ni vómitos, ni nada como me hicieron pensar, y le agradezco mucho, pues estoy muy satisfecha con su servicio y tal. Eso le permite al doctor no solamente un estímulo a su ego y a su prestigio, sino también saber que lo que está haciendo está funcionando, ¿no? Cuando usted no hace eso, él se queda con esa incógnita. ¿Qué habrá pasado con el señor Cisneros? Lo operé y no ha vuelto. No ha vuelto porque está mejor, no ha vuelto porque se murió, o no ha vuelto porque se fue a otro médico. Entonces, esa retroalimentación es muy importante en el sector salud. Afortunadamente eso ha ido cambiando y hoy por hoy todas estas instituciones más modernas en materia de operaciones lo llaman a uno. Mire, no lo llama el médico, pero lo llama un personal destacado. ¿Usted es el doctor Cisneros? Sí, mire, yo lo estoy llamando de parte del doctor fulanito de tal. Él quiere saber cómo le está yendo, cómo está su dolor, puede caminar, todavía está haciendo sus videos en el triciclo. Entonces uno agradece esa llamada, primero porque demuestra que la organización le da seguimiento a los casos, y segundo porque eso le va a permitir al médico y a la organización saber que que las cosas están funcionando bien, ¿no? Y si usted tiene una queja, pues aproveche y se queja. Mire, caramba, sí, mejoré muchísimo, pero dígale a ese doctor que sea más puntual, porque me estuvo esperando como 4 horas, ¿no? De hecho, ahorita prácticamente donde yo estoy, casi siempre que yo voy al médico, en 24, 48 horas recibo una encuesta de la institución para que yo juzgue la calidad del servicio que me han prestado. Si me atendieron a tiempo, si el personal fue cortés, si quedé conforme, si hay algo en particular médico que preguntar cómo está el dolor, ese tipo de cosas, lo hace, ¿no? Entonces, eso es importante porque solo así los médicos pueden mejorar. Si los médicos actúan y no tienen esa retroalimentación, pues uno puede estar diciendo, no, es que yo he visto muchos de esos casos y los he operado y han salido bien. Han salido bien porque tú sabes que han salido bien o no sabes qué pasó con ellos. Porque a lo mejor lo que tienes es un cementerio atrás lleno de casos operados por ti, ¿no? Oye, qué malos son. Pero bueno, la idea era darles una idea de que si uno no sabe el resultado final de un caso, es como que uno no puede decir qué tan buena es la experiencia de uno. Bueno, amigos, yo creo que ya he abusado bastante de su tiempo. La gente dice que mis programas son largos, pero yo me gusta este formato largo, pues. Yo escucho programas largos porque me gusta cuando la gente opina y dice cosas interesantes. Así es que, ¿qué puedo decirles? Que es la mejor manera en que me siento. Así es que muchas gracias a ustedes por la atención y hasta mañana entonces, que haremos otro programa sobre otro aspecto que se me ocurra platicarles. Muchas gracias a todos por esta oportunidad.